Bienvenidos a especiales de Realpolitik Televisión. El presidente Javier Milei no pierde oportunidad de tildar a todo aquel que no coincide con sus ideas como comunista o zurdo. Por otro lado, sigue insistiendo con su lucha contra la casta a ver entendida como políticos y empresarios que se apropian del Estado en detrimento, obviamente, del pueblo, de todos nosotros. Lo cierto son dos cosas, que en la República Argentina la mayor parte de la oposición política está muy lejos de los preceptos de la izquierda, del sector de la izquierda política en Argentina. Y por otro lado, que justamente es este sector, el de la izquierda, el que hace muchísimos años viene hablando de la casta política y refiriéndose a esta como un problema para la República Argentina. ¿Qué hay de nuevo en el gobierno y en el discurso del presidente Milei? Bueno, vamos a hablar de este y otros temas con el invitado del día de hoy, que es sí un referente reconocido de la izquierda política argentina. Lo tenemos aquí al diputado Cristian Castillo. Gracias por venir, Cristian. Hola, ¿qué tal? Bueno, Cristian, contanos, ¿es este el primer presidente que tiene definiciones despectivas hacia la oposición y justamente utiliza estas palabras, zurdos y comunistas? De esa manera no lo escuchábamos desde la dictadura, ¿no? No porque otros no hayan tratado de otra forma, ni nos hayan tenido en la oposición, que hemos sido oposición a los distintos gobiernos, pero sí por esta idea de un lenguaje que estuvo presente en el gobierno de María Estela Martínez de Perón y antes en el último gobierno del propio Perón, digamos la AAA, que actuaba Alianza Anticomunista Argentina, usaba este lenguaje y ahora este que toma el presidente como parte de algo que hace toda la ultraderecha a nivel internacional, ¿no? Que ataca a todo lo que no le guste como zurdo comunista despectivamente. A mí que me digan comunista no me agravia porque lo soy. Claro. Pero digo, sí el peronista... ellos ponen a todo lo que implique algún tibio intervencionismo del Estado como sinónimo de socialismo, de comunismo, lo que no sea la dictadura más abierta de las grandes corporaciones. O sea, lo que no sea que los Elon Musk de la vida decidan todo lo que pasa y nadie le pueda poner ningún límite, eso sería aquello a atacar. Y ellos lo llaman despectivamente. Lo que pasa es que cuando lo dice el presidente y después alguno de sus seguidores lo quiere llevar adelante en un país donde tuvimos un atentado contra la ex vicepresidenta, bueno, eso es lo que preocupa, ¿no? Hace horas nada más, un nuevo ataque hacia los jubilados. Digo, el sector más desprotegido de la República Argentina, en una primera instancia fueron los que aportaron el 25% del recorte que hizo el presidente, que se jacta del mayor de la historia en el planeta Tierra. Pero además le sacaron en una primera instancia medicamentos y ahora nuevamente. Digo, vos lo calificaste de pusilánime. Explícanos un poco. Sí, podría... Cualquier calificativo que te surja de la indignación que da un nuevo ataque a jubilados y jubiladas, ¿no? Porque recortarle los medicamentos gratuitos que da el PAMI, cuando no tenés una necesidad financiera de hacerlo, ni nada, y si la tuvieras, sacá la plata de otro lado, después de que les licuaste gran parte de los ingresos, de que les vetaste un aumento módico de 15.000 pesos y encima lo festejaste con los diputados que votaron a favor del veto, que gastaron en ese asado más de esos 15.000 que hubiese correspondido a cada jubilado o jubilada, que a veces la diferencia entre comer o no comer, o entre comer y comprarse un medicamento. Bueno, y ahora haciéndolo para dejarlos afuera de una manera indignante, porque es que le ponen la necesidad de cumplimentar un trámite digital que muchos jubilados y jubiladas no están digitalizados, no es la digitalización su vida. Otros ni siquiera tienen los medios al alcance. Entonces, bueno, se la dificultás más y aparte le pones algunos requisitos para no acceder, le limitás a 4 medicamentos. O sea, estás condenando a gente a que se muera antes, muy probablemente, ¿no? Haciendo esto. Y bueno, verdaderamente da mucha rabia, ¿no? Porque es ahí donde ellos, como vos decías bien, pusieron gran parte del ajuste, ¿no? La caída de la proporción del PBI que se destina a lo previsional. Es paradójico porque fíjate que el ministro de Desregulación, ¿no? Federico Sturzenegger, dice, bueno, vamos a simplificar y a desregular,
pero siempre va para un solo lado, Siempre que es para va para un solo el lado. negocio, el capital, pero ahora a los jubilados, que es este sector que más les cuesta, los regulan más. Claro, hubo uno que me contestó en las redes sociales, me dice, ah, no, yo lo ayudé a mi papá y se hace rápido. Bueno, pues tu papá te tenía a vos que Sí, se lo por pudiste suerte. hacer. Imagínate todos los jubilados y jubiladas que están solos o solas y que no tienen a nadie que les haga el trámite y no están digitalizados. Sí. O sea, si a veces a los que tenemos 50 y pico nos cuesta porque venimos de la era más analógica, pero tenemos, digamos, una práctica de estar con los medios digitales, pero hay cosas Te que nos lleva un cuestan. tiempo y cuesta, claro. Las generaciones mayores son las que menos alfabetizadas del inicio están. Entonces, que encima le pongas este tipo de trámite y que muchos se van a enterar cuando vayan a la farmacia, llegan, piden el remedio y el farmacéutico le diga, no, no te cubre. No, che, yo necesito, tengo hipertensión, tengo esto, tengo... No, no te cubre. Y ahí se van a ver con el problema, porque a veces ni siquiera es que tienen tal nivel de información que se necesita para estar enterado que ahora me recortaste. Y esto lo hacen funcionar de inmediato. Bueno, es de una crueldad lo que hacen, que se explica por un proyecto económico que bueno, beneficia a muy pocos, a los que están ligados al capital especulativo, que eso están haciendo muchas ganancias, algunas grandes corporaciones ligadas a la energía, que eso ganaron muchísimo. Bueno, y en el tema de los medicamentos, los laboratorios que han ganado con todos los gobiernos. Les liberaron el precio. Les liberaron los precios que subieron Sí. mucho más que el promedio de la inflación y ni te cuento que las jubilaciones. Y bueno, 2 de los 10 más ricos de Argentina son dueños de laboratorio y me reía porque la Cámara que reúne a los laboratorios nacionales antes hacía propagandas con un sentido a favor del Estado presente. Sí. Y ahora ni bien subió Milei, hicieron una campaña a favor, viva el mercado Claro. es más libertad. O sea, gente que se acomoda con el gobierno de turno y les ha ido muy bien, porque la regulación del precio de los medicamentos lo subieron donde ellos quisieron, ¿no? Sí, hay una expresión de Sturzenegger que estaba leyendo, justo que hiciste referencia, que para cada necesidad, dijo, lo tuiteó, ¿no? Para cada necesidad hay un negocio. Sí. Digo, parafraseando la idea de Eva Perón, para cada necesidad hay un derecho, ya no. Bueno, es evidente que hay un negocio, pero no para cada necesidad, porque hay muchas necesidades donde no llegan ni los negocios ni el mercado. Te doy un ejemplo sencillo. Si construir viviendas populares fuera un negocio, se hubiesen hecho y no tendrías 4 millones de familias que viven en la calle. mayor precariedad. Claro. Si llevar el alimento a la boca de las personas fuera un negocio, no tendríamos hambre. Entonces, no, hay cosas que son negocio y cosas que no son negocio. Y en el capitalismo es evidente que la economía se mueve en función de la ganancia de los grandes empresarios. Y lo que no llega ahí, bueno, arreglátelas como pueda. Sí. Y es la realidad que viene padeciendo gran parte de la población y que ahora se ha agravado con las políticas de este gobierno. Quiero agregar, digo, porque en el mismo momento que le pasó esto a los jubilados, que un fin de semana lo anunciaron y el lunes ya no tenían los medicamentos en la farmacia, el ministro de Economía dio una nota, estamos hablando de Caputo, Luis Caputo, y aseguró que ellos le mejoraron un 20% del poder adquisitivo. Digo, que no fue lo mejor que pudieron hacer, pero digo, esto está en una nota grabada y el periodista hizo un gesto y no le repreguntó. Bueno, ellos mienten con los datos. A ver, si vos tomás el caso de la jubilación mínima, ellos congelaron una parte fundamental del ingreso que es el bono. El bono era de 70.000 cuando subió Milei hace casi un año y sigue siendo de 70.000. Si hubiese acompañado la inflación, debería ser entre 135 y 140. Entonces ahí tenés una rebaja sustantiva de todas las jubilaciones mínimas. Lo único que tendría el gobierno para argumentar es que ellos no fueron los únicos, que las jubilaciones ya cayeron bajo Alberto, que cayeron mucho, las que estaban arriba de la mínima sobre todo, la mínima acompañó la inflación, pero el resto caída libre y cayeron bajo Macri. Pero digamos que hayan caído bajo los otros gobiernos no quita que con este gobierno los jubilados nuevamente perdieron. Y además uno hace simplemente la cuenta, sino ¿dónde estuvo el ajuste? Vos explicabas, gran parte del ajuste del PBI es por el recorte de gastos previsionales. Si no es el 25%. Entonces, si no, tendría que haber crecido la parte de la torta que se llevan los jubilados si le hubiesen mejorado los ingresos. ¿Para dónde qué crees que tiene Milei de distinto? Porque muchos que lo bancan o que lo apoyan creen que Milei es distinto, no es un político tradicional, pero digo, en las políticas, en lo que está haciendo, ¿qué tiene de distinto? Lo que tiene es que no era parte del establishment del sistema político. Ahora, después se mueve como
todos los gobiernos, o sea, negocia, tranza, coopta. Sí. Él tiene una peculiaridad que tiene una débil fuerza política. Tiene con débil fuerza institucional y además débil porque la inventaron después de las elecciones. Antes pegó lo que había un poco para conseguir sellos electorales para llegar y después fue tratando de armar una fuerza política. Pero tiene un poder muy débil, entonces él vive de la cooptación y los negocios con otros. A ver, ahora ha saltado el tema de los bolsos del contrabando del senador Cuéllar, ¿no? Claro. Bueno, yo lo denuncié cuando fue el debate de la ley bases. La ley bases se aprueba en el Senado, justo llegan a 36 y tiene que desempatar Villarruel, por 3 votos que aparecían como compra de votos. En principio, producto de favores de designar encargos. Lucila Krexel en la UNESCO, Cuéllar en Salto Grande y Espínola en la otra represa, Yacyretá, en los entes binacionales. Bueno, ahora aparecen los bolsos. Yo cuando vuelve a diputados la ley y se trata, digo, esta es una ley corrupta. Se basa en la compra de votos. Ahora, yo me refería específicamente a la compra de votos por cargo, que me parecía ya una condición suficiente para que la ley se anula. Porque, a ver, si a cargo esto planteaste, de una prebenda, ¿no? claro, Digo, ¿se puede anular una ley porque una senador... ley se puede anular? Lo que pasa es que, a ver, la justicia tiene que intervenir y además podría intervenir el Congreso. Lo que pasa es que ahora nosotros estamos en receso. Y el Senado, ¿podría autoconvocarse para tratarlo de Cuéllar? Yo creo que sí, ahí habría una cuestión de interpretación, pero deberían autoconvocarse, porque es muy grave. Te agarran un senador con $200.000 pasando de contrabando y que dicen que es el 6º viaje, vaya a saber cuántos dólares llevó en el medio, y que no soy el único que hago la asociación, que eso tiene que ver con la ley bases o con la compra de favores. Es un senador que el gobierno especulaba llevarlo a gobernador o a candidato contra el peronismo en Entre Ríos. Sí. Bueno, es uno de esos que entró por la Unión por la Patria y se puso la peluca. Sí, y además perdóname, sumo esto, que también estratégicamente especulaban que juegue políticamente para quitarle votos al peronismo. Claro, porque él es peronista. Entre Ríos. Así es, claro. Para sacarle a quien él fue funcionario de Bordet y ahora iría para dividirle votos a Bordet si es que Bordet va de candidato en Entre Ríos. Entonces, bueno, digo, uno cuando dice que es una ley corrupta la que se votó, es evidente, es la compra de votos. Claro. Ya a ver, hay otro dato que era obsceno y que en otras situaciones hubiese sido mucho más escandaloso, que es cuando vos ves cómo se repartieron los ATN, los aportes del Tesoro Nacional a las provincias. A las provincias, después de votar la ley bases. Claro. Entonces vos ves y prácticamente las provincias donde sus diputadas y diputados colaboraron con el gobierno, sin ser del gobierno, pues yo entiendo que los de La Libertad Avanza votan con el gobierno, claro. Pero lo que no se entiende es que algunos que llegaron contra La Libertad Avanza votan con el gobierno. Tucumán, por ejemplo. Tucumán, Misiones, Salta y Río Negro, que son 4 gobernadores que fueron con Massa. Y que sus diputados entraron en la lista aliados como parte de Unión por la Patria. Estamos hablando de eso. Esos, ni bien subió Milei, se apartaron. Se apartó primero Misiones, después Salta y Río Negro, o casi juntos. Y después Tucumán. Cuando se estaba tratando la ley base, se abre Tucumán y hace un bloque aparte. Entonces, esos diputados, vos ves el índice de reparto de ATN, ¿qué provincia está primera? Misiones, lejos. Claro. 13.000 millones y pico. Y después empieza la de los aliados del gobierno, los que le han hecho favores. Vos decís, yo hacía un chiste en una intervención en el Parlamento, digo, así está, el dólar tanto, dólar blue, etcétera, ATN voto. ¿no? Te van a hacer el índice de ATN Falta voto. el índice de ATN voto. Entonces, ahora, esto no es nuevo en política. No, digo, la no billetera. La billetera no es nueva en política. Obvio, la billetera no es nueva, pero que supuestamente iba contra la casta es el método de la casta. Y sí es completamente discrecional. O sea, sí es de una discrecionalidad obscena. Porque no es que, un diputado lo votan porque tiene tal programa, voy a defender tales ideas, y después no, defiendo que la rotonda de mi gobernador y por eso te jodo a los jubilados, por eso jodo el financiamiento de la universidad, por eso no doy quórum para voltear el DNU 7023, o no doy quórum para voltear el DNU que le permite canjear deuda y hacer lo que quiera Caputo. Bueno, entonces ahí hay prácticas que la población tiene que tener en cuenta, de quienes hemos estado resistiendo estas políticas desde un primer momento en las calles y en el Congreso cuando nos toca estar ahí, y quienes han dicho que se iban a enfrentar y después son cómplices y colaboracionistas de la política de Milei. Que ahora vamos a ver quiénes juegan en la reforma electoral, ¿no?
La reforma electoral, claro, que la van a tratar, no la van a tratar en extraordinarias. No, está en el pliego digamos, en la convocatoria extraordinaria es esta reforma electoral y reforma política. Bien. Son las leyes que mandó el gobierno, pero esas leyes no tienen dictamen de comisión. O sea, Ajá. por el tiempo que puso va a ser difícil tratarla y hay que decir que si ahí el peronismo no colabora, o una fracción importante del peronismo no colabora con el gobierno, no podrían ser tratadas. Claro. Ahora, uno lee los diarios y ve que hay muchas especulaciones de un posible pacto entre Cristina Fernández y Milei. Ahí vamos a ver la concreción, si hay pacto o no, por lo menos en un área muy sensible como es la reforma electoral, Claro. que es si Cristina accede a modificar el sistema de paso y otros puntos que plantea el gobierno, más peligrosos todavía, como el financiamiento. el cambio del sistema de financiamiento. Claro. Para no habría solo, oportunidad de partidos chicos. Así es, o solo podrían ser partidos digitados por las grandes empresas, que es un poco el modelo estadounidense. Solo partidos dependientes de las grandes corporaciones. Pero que la reforma va desde eso hasta dificultar las condiciones para presentarse, eliminar los debates obligatorios, las publicidades gratuitas en los medios durante las elecciones, que son para mucha fuerza política, son la clave, la forma de llegar, y, como te decía, eliminar las PASO, que es algo que quiere Milei. Entonces, más allá de lo que uno opine de las PASO, si vos tenés un gobierno que viene atacando los intereses populares y que quiere eso, porque lo ve como la mejor forma para tener más diputados, senadores, etc., ¿por qué le vas a hacer ese favor político a ese gobierno? Entonces ahí se va a ver si hay un pacto o no hay un pacto más a fondo, ¿no? ¿Vos crees que este pacto con el peronismo, con el kirchnerismo, tiene que ver con la situación de Cristina en la justicia? Mirá, yo lo que sé... A ver, vamos a los hechos, más allá de las especulaciones. Sí. Hechos, la senadora Lucía Corpacci firmó el pliego del hijo. Hecho. Hechos, el gobierno se bajó de ficha limpia el otro día en el tratamiento. Sí. Que, a ver, en esa sesión nosotros estamos en contra de ficha limpia, ¿no? Pues nos parece una ley que le da instrumentos al Poder Judicial para perseguir opositores. Entonces era lógico que no diésemos quórum. Ahora, lo ilógico fue que diputados de la Libertad Avanza que habían firmado el llamado a la sesión y que eran firmantes del dictamen, las dos cosas, firmaron el dictamen y firmaron el llamado a la sesión especial, después faltaron 8, ¿no? Esos son datos de que hay por lo menos una negociación. ¿Qué alcance tiene esa negociación? No lo sabemos. ¿Será solo nombramiento de los jueces por la Corte? Lo que a mí más me preocupa de ese acuerdo es las implicancias que tenga en el sistema de reforma política y electoral. Claro. Yo hablé con varios diputados peronistas y hay distintas posiciones dentro del bloque de Unión por la Patria. Esperemos que no consagren ese pacto, porque sería muy negativo y obviamente mostraría que ellos hacen que se pelean, pero después se ponen de acuerdo para que el sistema político esté condensado en dos fuerzas y nada más, o tratar de llevarlo hacia ese esquema, ¿no? Cristian, hay una de las banderas que levanta el gobierno y con justa razón, porque es notorio, les ganamos las calles a los sectores de izquierda. Hoy no se cortan las calles en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿El gobierno le ganó la calle? No, a ver, el gobierno ha dificultado el derecho a manifestación de cualquiera. En la ciudad de Buenos Aires es mucho más difícil manifestarse que en cualquier otra ciudad del país. Vos acá en La Plata te manifestás, te cortan la luz 3 días. ¿Qué haces? Un corte de calle para reclamar. ¿Va? Sí. Cualquier sector, digamos, fueron las protestas universitarias. Ahora, no es cierto que impidió manifestaciones porque hubo todo este año muchísimas manifestaciones. Algunas con fuerte represión, otras se tuvieron que borrar. Cada vez que no estuvieron la fuerza de Bullrich, las manifestaciones no pasó nada. Y multitudinarias, como cuando fueron las marchas universitarias, la movilización del Día de la Mujer el 8 de marzo, el 24 de marzo, la marcha en el contexto del primer paro general del 24 de enero. Ahora, cada tanto a Bullrich se le ocurre que tiene que reprimir una manifestación y ahí a la casa de manifestantes y todo. Y obvio, eso uno lo piensa, alguien que no es militante lo piensa a veces, che, voy, no voy, qué riesgo hay. Bueno, por eso digo, la clave para quebrar la prohibición de manifestación de Bullrich, que apunta a eso, de cualquier sector, insisto, por cualquier tema, es la masividad. Sí. Cuando imponemos masividad, el protocolo lo tiene que esconder. Sin duda, pero hay un sector que antes sí ocupaba y marchaba, que es el sector más desprotegido, ¿no? Los comedores, la gente pobre que iba con las organizaciones y hoy no se ve. Y sí, o sea, no es que no se han movilizado, pero las condiciones son más difíciles, porque hubo una movilización importante donde reprimieron muy fuerte y entonces eso es lógico, porque pero insisto, lo que hay acá no es un ataque a un sector solamente.
Acá lo que hay es un ataque al derecho a manifestación A todos, en forma totalmente ilegal. en forma transversal. Donde claro. en algunas de las represiones le han ligado periodistas. Un compañero abogado nuestro, Sí. asesor de la banca, perdió un ojo en la primera marcha durante la ley Bases. Estaba sobre la vereda y le tiraron de la cintura para arriba. Como a muchos que le tiraron balazos de goma y le pegaron en la cara, bueno, a nuestro compañero se lo pegaron en el ojo. Y eso todavía está impune, ¿no? Esa acción represiva del Estado. Claro, sin dudas. Voy a tomar datos interesantes de la Izquierda Diario, del portal que tienen ustedes, porque han presentado un estudio en donde contrastan algo interesante que tiene que ver el apoyo que tiene Milei, el nivel de apoyo, pero lo contrastan con lo que opina la gente sobre determinados temas puntuales. Y por ejemplo han anotado que el 81% de estos mismos que apoyan a Milei están a favor de un aumento en la seguridad social, que el 79.5%, casi hablamos de lo mismo, también a favor de que haya más presupuesto en salud pública, y el 71.3% a favor de más presupuesto en educación pública. Ustedes ven esto como una bomba de tiempo, que hoy tiene un apoyo, pero que en cualquier momento, al menos es lo que yo leí, puede revertirse. Sí, a ver, yo creo que hay una diferencia entre los que votaron a Milei porque estaban cansados de la inflación o que tenían bronca con los dirigentes políticos que vinieron gobernando los últimos 2 turnos, para decirlo, Macri y el gobierno del Frente de Todos, y después el apoyo a lo que ellos llaman la batalla cultural, a sus ideas más de fondo. Y efectivamente, ellos querrían privatizar toda la salud. Pero la gran mayoría de la población, y eso es lo que muestra la encuesta, incluso muchos votantes de Milei, opinan que tiene que haber una salud pública de calidad y que ahí hay que invertir. Y lo mismo ocurre con la educación pública. El gobierno recibió un golpe con la primera marcha universitaria, la de abril, y bueno, y tuvo que empezar a cambiar el discurso. La idea del gobierno era un sistema de universidades puramente privadas y liquidar la universidad pública. Está haciendo una suerte de guerrilla que es de financiarla. Claro. O sea, rebajar los salarios de docentes y no docentes, a pesar que la población opina otra cosa. Tanto el veto a la movilidad jubilatoria como el veto a las universidades fueron posiciones muy minoritarias dentro de la sociedad. Si vos haces una encuesta o si hubiese hecho un plebiscito sobre cada uno de estos 2 ítems, el gobierno perdía como en la guerra. Y perdió aparte en el Parlamento, porque la realidad es que el veto se sostuvo en base a una minoría, porque hay un mecanismo que es constitucional, pero muy antidemocrático, que permite mantener el veto. La votación para la movilidad jubilatoria fue 153 a 89. O sea, 153 diputados y diputadas votamos abajo el veto. Solo 83 por el veto y se mantuvo el veto. Y en la universidad fue todavía más amplia la diferencia. 159 a 85. 159 a 85. Vos fijate la diferencia. Muy pocas votaciones en el Parlamento tienen ese nivel de mayoría. Y sin embargo se sostuvo el veto. Entonces, acá hay un mecanismo muy antidemocrático que permite sostener una posición minoritaria. Y que en muchos terrenos de las decisiones que se toman, el gobierno tiene la facultad constitucional, pero no tiene la mayoría de la sociedad. Y esto es muy importante entenderlo, porque el tipo puede votar a Milei, pero no es que está de acuerdo con el pensamiento último en distintos terrenos, ¿no? O por ejemplo, el liquidar el derecho al aborto. El gobierno está tratando de construir el terreno para eso, pero hoy no lo tiene como mayoría. O muchos otros temas, lo que ha votado en la ONU en contra de condenar la violencia contra mujeres y niñas, o negarle los derechos a los pueblos originarios. Es el pensamiento de un nicho de la población, de un nicho bien de derecha, ultraderecha, que comparte todo, pero no es ni aún lo que sostiene la mayoría de los votantes de Milei. Entonces, eso tarde o temprano, bueno, esa contradicción aparece. ¿Cuál es o va a ser el rol de la izquierda política que vos integrás hoy? Me parece que hay una diferencia entre gobiernos anteriores con este gobierno y el rol que ustedes están teniendo en particular. Bueno, este gobierno lo que tiene es que es mucho más antagónico, digamos, no es que trata de usar alguna bandera nuestra, sino que es un gobierno que plantea lo opuesto, lo antagónico a nuestra visión de la sociedad. La casta, ¿no? Es una bandera de ustedes. Casta sí, la casta lo usa, pero lo usa en un sentido diferente para ocultar al poder económico. Claro. O sea, el diagnóstico de Milei fue los políticos te roban y ese es el problema y oculta el poder económico. Al revés, el poder económico son todos héroes, hay que beneficiarlo, hay que favorecerlo, que se enriquezcan, etcétera, etcétera. Nosotros lo utilizábamos como un adicional al poder económico. Para nosotros la casta era
justamente funcional al poder económico, Claro, ¿no? claro. Entonces, ahora, lo nuestro ha sido estar en la oposición clara frente al gobierno desde un primer momento, ser la fuerza política de la resistencia a las políticas de este gobierno, porque, bueno, es lo que cabe cuando vos tenés un ataque tan fuerte. Preparando lo que podríamos llamar el pase a la ofensiva contra esta política. O sea, cuando el pueblo trabajador rompa con la resignación y la impotencia a la que la condena el peronismo, que es la verdad, porque la mayoría de los que se oponen a Milei votaron al peronismo, ¿no? La gran mayoría votó 44% a Massa, sumalo más del voto en blanco. Es la mitad del país. O sea, si hacemos gráficamente, más o menos la mitad del país apoyó a Milei y la otra mitad no lo apoyó. El sector que no lo apoyó está muy en contra de Milei. Muy en contra. Le parece que estas son las peores políticas. Pero su dirigencia ha colaborado con Milei. O le ha votado directamente cosas, le ha dado, o se ha abstenido, se ha ido cuando se tenía que ir. En el Senado, Unión por la Patria le votó el blanqueo. Le votó el blanqueo, por unanimidad. O sea, otras cosas de la ley la votó en contra, pero el blanqueo se lo votó a favor. Y después hay bloques de diputados puntuales de la Unión por la Patria que votan con el gobierno, lo de Catamarca. Claro, en un montón de esos leyes. sectores del peronismo que dieron vuelta... Y la dirigencia sindical, en vez de enfrentar un ataque enorme a los derechos laborales, colabora con el gobierno también, al menos un sector mayoritario de la CGT. Entonces, ahí hay una conclusión que sacar, porque esa base quiere oponerse más fuerte a Milei, y al revés, esto colabora. Entonces nosotros nos planteamos como la fuerza política que dice que hay que enfrentar toda esta política y no hay que darle ninguna ventaja a Milei, que no hay que transar con este gobierno de la ultraderecha. Ayer se llevó a cabo una marcha federal de organizaciones. Digo, me parece que se está... Estuviste. Me parece que se está armando, digo, esto lo que la CGT no está haciendo, ¿no? Que es salir a la calle. Se está armando esta unidad de distintos sectores más allá de la CGT, ¿no? Estuve en la marcha. Nosotros participamos de la izquierda con una columna independiente que estuvo en la plaza, pero la verdad que estaba bastante más llena de lo que por ahí mostraron algunos medios, trataron de no mostrar. Fue una movilización importante y creo que tendría que haber un plan de lucha en consecuencia, ¿no? Ahora, es cierto que la mayoría de la conducción de la CGT está en una negociación increíble porque han entregado enormes derechos. Uno de los más indignantes que hay en la ley base es que si a vos te echan por discriminación no te pueden reinstalar o no están obligados a reinstalarte en tu puesto de laburo. O sea que viene tu patrón, te insulta o te dice no me gusta tu cara, te echo y no tengo la obligación de reinstalarte si yo demuestro que es una discriminación de raza, de género, sindical, política, lo que sea. Claro. O sea, es el despotismo patronal cada vez mayor. Y esto lo metieron los radicales en la ley base. Esto hay que decirlo también. En la ley base, el capítulo laboral fue introducido por la Unión Cívica Radical, que quita derechos a los laburantes. Entonces, bueno, yo creo que nuestro rol es ese, ser el partido de la resistencia hoy. ¿Y qué pensás del radicalismo? Digo, ¿cómo lo ves hoy? ¿Qué rol está teniendo? Porque ahí, digo, tenés algunos radicales que prácticamente se sienten del gobierno y hay otros que están como en una situación incómoda. Y están bastante estallados. O sea, hay un sector que efectivamente son de los radicales con peluca larga hasta los radicales con peluca corta, Claro. pero que es el bloque que comanda de Loredo, que están viendo si van a ir en las mismas listas con Milei. O sea, esas ubicaciones, este año se pudo especular, el año que viene hay elecciones, en algún lado tenés que jugar, y otro sector que está tratando de armar un bloque, un poco con los cordobeses de Schiaretti, con otros, que entiendo que Loredo ahí no puede ir porque es opositor al peronismo cordobés, pero un sector que está tratando de construir ese centro, qué sé yo. Pero le han sido de conjunto muy funcionales al gobierno. O sea, el radicalismo ha jugado un papel muy, muy lamentable desde el punto de vista de las ideas que ellos decían defender. Digamos, 5 diputados radicales siendo claves para vetar la ley universitaria y uno que estaba en contra, que era de los que más hablaban en contra de Milei, y renuncia para que suba una diputada del PRO y así tenían un voto más para irse a un ente binacional. Escuchame, ya es bastante el colmo, ¿no? Porque estamos hablando de una ley que ellos se jactaban de ser autores, lo cual es parcialmente cierto, porque la ley de financiamiento universitario, la original del radicalismo, no tenía el aumento por inflación, eso solo lo tenía nuestro proyecto de ley, pero ellos lo incorporaron en el proyecto de ley finalmente. Y bueno, boicotearon sus propias ideas. Me parece que es lógico el cierto estallido que tiene una fuerza política que, bueno, no es capaz de cumplir su mínimo contrato con sus electores, ¿no? Cristian, ¿cuánto hace que estás militando y metido de lleno en política? Tanto tiempo que no me acuerdo, desde que tengo 15 años, así que calcula, de 1981, 82,
Bien. Hasta la fecha son muchos años. Pasaste varios gobiernos, varias cosas, pasaste de todo. Y siempre con las mismas ideas, ¿no? Eso. Ajá. ¿Alguna vez pensaste en encontrarte con un gobierno como el de Milei? No, no sé si uno... A partir que aparecieron gobiernos parecidos en el mundo, yo no era de los que creía, no, en Argentina no puede pasar. Podía pasar acá, porque hay una... Pero no la viste venir. A ver, no sé si pensé que iba a ganar esta elección, creo que no, porque como él dice, fue una carambola. Ni él lo pensó, me parece. Porque fue una carambola. Claro. Fue una carambola. O sea, Milei, ¿cómo sube? Sube porque le da manija primero una parte del poder mediático y luego el peronismo lo quiere usar para bajar a Juntos por el Cambio. Sin ese apoyo del peronismo, especulando que subiendo Milei bajaba Juntos por el Cambio, Milei no era Milei. Y le dieron manija y se pasaron y terminó ganando una situación donde después además tuvo otra cosa, porque después en el balotaje fue al revés. Se apoyó en Macri contra Massa. Sí. Entonces tuvo esa viveza política de apoyarse en el peronismo contra Macri primero y en Macri después contra el peronismo y a partir de ahí llegó. Claro. Y luego algo que lo banca, que es la clave de su sostén, el poder económico. O sea, Milei no es Milei, es el núcleo del poder económico más concentrado de Argentina que lo sostiene, lo viene todavía respaldando, o por lo menos algunas áreas económicas fundamentales. Mientras Todo lo tenga ligado. apoyo popular, lo va a Mientras respaldar. tenga cierto apoyo popular, Lo va a porque respaldar. ahí a veces también hay una confusión. Milei no avanzó sobre el sector que no lo votó. Claro. O sea, no avanzó sobre el sector que no lo votó. Ese sector está reafirmado. Vos las encuestas te da, vos le preguntas a ese sector, ¿cómo es la gestión de Milei? Muy mala. ¿Qué es este gobierno? Lo peor. O sea, no pudo construir hegemonía sobre el sector que no lo apoyó. No, Ahora, claro. ¿qué sí pudo hacer? Mantener el apoyo todavía predominantemente del sector que lo apoyó. Y que está siendo castigado. Y una parte del cual está siendo castigado. Sí. Ustedes como izquierda también, digo, en esto de la batalla cultural, digo, se están ayornando, digo, mediáticamente hablando, ¿no? Digo, están trabajando en medios de comunicación, en redes. Digo, me parece que también ahí están viendo que hoy la cosa pasa por otro lado. Bueno, siempre hay que tomar los medios por los cuales se llega a la población, Perfecto. cualesquiera sea, y hay que usarlos y tratarlos de usar creativamente. Nosotros fuimos pioneros en inaugurar una red de diarios digitales, La Izquierda Diario, y ahora hemos largado un canal digital, La Izquierda Diario Más, un chat. o Plus, chat PTS, que eso lo tienen muy pocos medios de comunicación, un chat propio, que bueno, que son herramientas para tratar de llegar lo más que podamos a la población. Eso no hay que, en ese sentido uno no tiene que quedarse con enamorarse del medio. La cosa es cómo llegan las mismas ideas con los formatos que se puedan. Sabiendo que nosotros corremos en desventaja, porque vos ves, y salvo Miriam, a la cual como tiene una enorme imagen positiva, yo estaba viendo varias encuestas de opinión, la última, la de Miriam Bregman, tiene casi 40% de imagen positiva en toda la población. Mirá. Y 70% entre quienes no votaron a Milei. Lo cual es altísimo. Y Nico del Caño un poquito menos, tiene 28, 29, pero están entre los dirigentes políticos de opositores a Milei con mejor imagen. Y eso después no se refleja en la presencia en los medios. Claro. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, tienen una política de que quede polarizado como antes, entre alguna variante del peronismo y Milei y alguna variante de la derecha. Claro. Entonces, nosotros... Es una cuestión de supervivencia recurrir a todos los medios que podamos para llegar con nuestras ideas creativamente. Y en este sentido te agradezco que hayas venido. No. Para nosotros es un gusto recibirte. No, muchas gracias por la invitación. El diputado Cristian Castillo ha pasado por especiales en Realpolitik Televisión. Nosotros nos despedimos hasta una nueva emisión, que será muy pronto.